Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los nacidos de mujeres no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y el 12 dice, sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y violentos lo arrebatan. Quiero enfocarme en este versículo. Está hablando Cristo Jesús, le preguntaron por Juan el Bautista y Jesús dice, desde Juan el Bautista, de todos los hombres nacidos de mujer no ha habido ninguno más mayor que él, pero en el reino de los cielos, o sea que está hablando del reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Y eso ya lo hemos explicado otras veces, no voy a meterme ahora en detalles, porque quiero que nos concentremos en el 12. Sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el presente incluso, el reino de los cielos sufre violencia y violentos lo arrebatan. Okay, hay muchas gentes, quiero hacer un par de aclaraciones antes de continuar. Hay muchas personas que diferencian entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Es lo mismo, misma cosa. Okay. Algunos evangelistas, Marcos y Lucas usan el término reino de Dios. Mateo y Juan creo que usan reino de los cielos, pero es la misma cosa, no hay diferencia. ¿Okay? Lo que quiero es ver esa parte. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a leer una otra versión, porque al estudiar esto me llamó la atención de las diferentes versiones. Depende de cómo interpretes el verbo griego. El verbo es el mismo. Cuando hablo de violencia y violento, es el mismo, solamente que en griego existe un tipo de verbo que tiene que ver con el tiempo. El verbo, bueno, no sé si explicarlo, no hace falta, pero según qué tiempo verbal usemos o puede ser traducido de una forma o de otra. Para que os hagáis una idea, en otra versión dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Fijarse bien, ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. ¿Veis que suena diferente? Sin embargo, como he dicho antes, como he tratado de explicar, depende de cómo se haya traducido el verbo. Pero los dos son importantes, los dos son, para el estudio de hoy, los dos son significativos e importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos del reino de los cielos, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos cuando, como ya sabéis, las cosas van de mal en peor, el mal aumenta, las tinieblas aumentan y al mismo tiempo como creyentes, o que Dios hizo una declaración una vez, dijo, sí, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe o fidelidad en la tierra. En otro pasaje, avisándonos acerca de estos tiempos en que vivimos, dijo, porque la fe de muchos o el amor de muchos se enfriará. Entonces, relacionado con eso, quiero que veamos este tema porque es importante. Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde es muy fácil enfriarnos en cuanto a lo que es el reino de Dios y todos los conceptos que tienen que ver con el reino de Dios. Muchas veces como creyentes nos contentamos, nos conformamos con simplemente pedirle a Dios, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O nos contentamos, como vamos a ver en un momento, en simplemente entrar al reino.
Ok, pues Jesús le dijo a Nicodemo, para poder entrar al reino tienes que nacer de nuevo. Eh, y nos contentamos nos conformamos con entrar al reino. Sin embargo, el reino de Dios, el reino de los cielos, como quieras llamarlo, es mucho más vasto, mucho más completo, mucho más amplio que simplemente entrar y ser salvo. Eh, hay una, en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, en varias partes, pero el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la violencia. Como dice aquí, vamos a usar el mismo término. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eh, ok, por curiosidad vamos a verlo en una versión más común, más popular. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Esto es la Biblia de las Américas. Y los violentos lo conquistan. Los violentos lo conquistan por la fuerza. Otra traducción poderosa. Entonces vemos que a través del Nuevo Testamento, como estoy diciendo, vemos esa violencia del reino, la violencia del cristianismo, la violencia detrás de ser cristiano, de ser un discípulo de Cristo Jesús, que no es algo fácil, que no es algo que no deberíamos contentarnos, conformarnos con simplemente entrar y descansar confiados en que estamos dentro, porque hay mucho más. Y Dios quiere que tengamos ese mucho más, ¿ok? Que entremos en esas posesiones. Vamos a ver algunos versículos para que veáis esto de la violencia. En 2 Timoteo 2 del 3 al 4. 2 Timoteo 2 del 3 al 4. Dice la palabra de Dios, comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? Violencia. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Y después nos dan un ejemplo parecido, pero de un atleta. Aquel que compite como atleta se esfuerza, se hace ejercicio, hace dietas, hace lo que se esfuerza por ganar la medalla de oro. En 1 Pedro 2:11 vemos otro pasaje, 1 Pedro 2:11, donde nos habla de la violencia del reino. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne, contra el alma. ¿Os dais cuenta que habla de batalla, habla de violencia, habla de agresividad, habla de disciplina? En Hebreos 12:4, la palabra de Dios dice, porque no habéis resistido hasta derramar sangre luchando contra el pecado. Ok, este lo vamos a leer. Mateo 12:4. Aún no resististeis hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es una lucha, es un combatir. En Lucas 16:16, similar al que acabamos de leer en Mateo. Lucas 16:16 dice la palabra: la ley y los profetas son hasta Juan. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces las nuevas del reino, el evangelio del reino de Dios. ¿Os dais cuenta cómo Lucas usa el reino de Dios? Mateo usa el reino de los cielos, pero está hablando de lo mismo. Desde entonces las buenas noticias o el evangelio del reino de Dios es anunciado y todo, fíjate bien, todo se opone con violencia a él, al mensaje del reino de Dios y al reino de Dios. Todo se opone con violencia a él. Ok, vamos a verlo también en la Biblia de las Américas. Desde entonces se anuncian el Evangelio del Reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Ok, otra vez más, depende cómo interpretes el verbo en el griego, qué aire le des, qué tono le des. O sea, pero quiero que veáis la violencia. Eh, el Evangelio del Reino se anuncia y todos luchan por entrar en él,
o todo se opone con violencia a él. Eh, en Lucas 13, versículo 24, fue esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos buscan el entrar y no serán capaces de entrar. Ok, estoy parafraseando, pero dice el versículo 24, Lucas 13, 24, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La entrada al reino es por la puerta estrecha. La entrada al reino requiere violencia. Eh, y estoy seguro que si llevas tiempo conociendo a Dios y caminando con Él, te habrás dado cuenta de esta violencia que se requiere para andar en el reino y para andar en Dios. Y no estoy hablando aquí de ganar puntos para ganarse el favor de Dios. No estoy hablando aquí de, de merecernos el reino porque hemos luchado y porque hay batallas. Tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestra acción de fe, tiene que ver con nuestra decisión de calidad radical. Eh, Cuando la Biblia habla de violencia, de guerra, de batalla, de luchar, de esforzarse, tiene que ver con una decisión radical de nuestra parte. No sé si me habéis entendido lo que estoy diciendo. De la misma forma que el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra de Canaán con violencia, tuvieron que luchar contra los gigantes, tuvieron que luchar contra los enemigos para poseer las promesas, la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham y a Moisés y a Josué y a Isaac, pues también en nosotros, en el reino de Dios, es un acto de violencia espiritual. Otra palabra que podríamos usar para violencia, para lucha, es la palabra agresión, desesperación agresiva. Entonces, tiene que llegar un momento, y esto es lo que está faltando, esto es lo que falta en la iglesia, en el tiempo en el cual estamos viviendo hoy. Esto es lo que falta en la vida de muchos creyentes y me incluyo yo mismo. Esto es lo que falta en el tiempo en el cual estamos viviendo cuando deberíamos estar moviéndonos en el poder y la autoridad del reino. Esta desesperación agresiva, el desesperación agresiva. Yo sé lo que hay, sé lo que quiero, sé lo que Jesús me ha prometido, sé lo que Dios ha logrado en la cruz del Calvario y estoy desesperado. Está hablando aquí de todo. Imagínate cualquier cosa que tiene que ver con el reino, la salvación, la manifestación de los dones del Espíritu. De hecho, el apóstol Pablo en Primera Corintios 12 y 14 usa esta palabra, desead fervientemente el que el Espíritu Santo se manifieste a través de vosotros. Desear ardientemente, dice la versión, el profetizar. Desear agresivamente, no conformarse con la palabra, no conformarse con saber que Dios lo ha prometido, sino desesperadamente con el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, con la victoria sobre el pecado, con, con todo lo que Dios nos ha prometido. De hecho, ya que estoy hablando de esta violencia agresiva por manifestar el poder y el carácter de Dios, quiero aclarar que el nombre reino no está bien traducido en la palabra, en las Biblias que tenemos, ¿ok? Ni en inglés ni en español. No sé si en otro idioma usan la palabra correcta, pero la palabra reino no está bien traducida y lo que pasa es que trae un mal concepto porque cuando hablamos del reino lo primero que pensamos es un castillo, en un trono, qué sé yo. La palabra que usa en el texto original es la palabra soberano, el gobierno soberano de Dios. Venga, ok, para daros un ejemplo, venga tu reino, debería ser, venga tu gobierno soberano sobre nuestras vidas, sobre esta tierra y hágase tu voluntad. Ok, el gobierno soberano. Entonces, eso a lo mejor te lo aclara más. Ok, porque cuando hablamos del reino, el concepto inalcanzable, el concepto que es algo, qué sé yo,
que no nos entra totalmente en nuestra forma de pensar, porque no todos estamos en este siglo que vivimos acostumbrados a vivir en un reino, como se hacía antiguamente en el siglo medio y en otras edades. Entonces nos damos cuenta que está hablando de la soberanía, el gobierno soberano de Dios, y que para entrar en él y gozar de esos beneficios, de esa ciudadanía, tenemos que ser agresivos, desesperadamente agresivos, para que el Señor tenga libertad para gobernar, libertad en nuestras vidas para manifestar su gloria, libertad en nuestras vidas para manifestarse. O sea que cuando tú estás desesperado por ver la gloria de Dios, por ver su gobierno soberano manifestarse en este mundo, en esta nación, estás abriendo la puerta. Cuando estás siendo agresivo, cuando estás siendo violento, abriendo la puerta a la plenitud del gobierno de Dios. O sea que tiene que ver mucho más que simplemente entrar en Él y ser salvos. Tiene que ver mucho más que simplemente convertirse a Cristo Jesús. Tiene que ver mucho con el propósito de Dios en nuestras vidas, más de lo que nos imaginamos. Y es por eso que tenemos que desesperadamente tomarnos las cosas de Dios en serio, porque la única forma de entrar en la plenitud de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios ha prometido, de todo lo que Dios ha logrado en la cruz del Calvario, es de esta forma agresiva, tratar agresivamente con nuestra duda, tratar agresivamente con el pecado que nos aleja, nos separa de Dios, tratar agresivamente con cualquier cosa que te retenga y que impida, que sea un obstáculo, eh, para seguir más profundamente en Cristo, para entrar más profundamente en la vida de Cristo. En Hebreos 12:1 hay un versículo que todos conocéis que dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo aquello que molesta, de todo aquello que nos carga, de todo pecado que nos atrapa y nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos marcada por nosotros, delante de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar en la presencia de Dios, del Señor, y, y con la ayuda del Espíritu Santo, declarar, establecer aquellas cosas en nuestra vida de que deben ir, todo aquello que nos sobrecarga, todo aquello que nos molesta, todo aquello que son obstáculos, aunque sean cosas buenas, para poder entrar en los límites plenos sin retenerle nada a Dios. Señor, examíname, Señor, quita todo aquello que sea lo que sea. Puede ser pecado oculto, puede ser pecado no tan oculto, puede ser duda, puede ser temor, puede ser el no perdonar, puede ser el miedo a la gente, a lo que digan, puede ser, qué sé yo, un montón de cosas. La duda de que Dios pueda usarme o no pueda usarme. En Santiago 4, del 7 al 10, tenemos otro ejemplo de esta lucha. Dice, someteos pues a Dios, sométete a Dios, sométete a su soberano gobierno. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Lavar vuestras manos, pecadores, y purificar vuestro corazón, aquellos de doble ánimo. Llorad, clamad, entristeceos. Cambiar vuestra risa en tristeza, en luto, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos ante Dios y Él os levantará. Eso, en otras palabras, hacer lo que sea necesario para despojarnos de todo aquello que impide que entremos en la soberanía, en el gobierno soberano de Dios en nuestra vida, sea lo que sea, o que ahí podéis incluir un montón de cosas, eh, como por ejemplo madrugar, levantarse temprano por la mañana, más de lo que estamos acostumbrados,
levantarse, madrugar y decir, voy a levantarme, a someter mi carne y mi deseo de quedarme acostado un par de horas más para entrar en la presencia de Dios y buscar su rostro. Ahí podéis incluir cosas agresivas como el ayunar. Eh, Ayunar y buscar a Dios, dejar tener 2 o 3 días solamente de ayuno, solamente con agua, orar toda la noche, vigilia, eh, por buscar a Dios, ser agresivos, ¿por qué? Porque necesito tener un encuentro con Dios, ser agresivo porque quiero que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida y a través de mi vida. Eh, Ayunar qué sé yo, cualquier cosa que sea un obstáculo y que a veces nos aleja de tomarnos a Dios en serio, la televisión, eh, cualquier otra cosa. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 9:27, vemos otro versículo agresivo. Dice, vamos a leerlo, ¿ok? Porque esto es interesante. 1 Corintios 9:27. El apóstol Pablo dice, sino que así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho. ¿Veis la palabra luchar? No como golpeando al aire, sin saber lo que hago, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud. No sea que habiendo predicado a otros yo mismo quede desaprobado. La violencia del reino de Dios. En Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de aquellos que le buscan, aquellos que le buscan violentamente, agresivamente. ¿Ok? Y no se puede seguir a Dios si primero no lo encuentras. No se puede seguir a Dios si no estás caminando con Él. O sea que todo aquello que nos estorba y las promesas, ¿ok? No limitarse solamente a al pecado y cosas así, sino cuando queremos algo. Y vamos a ver algunos versículos sobre ese tema eh, ahora. Pero hay muchas promesas. Muchas veces como creyentes vivimos por debajo de lo que Cristo Jesús ha pagado en la cruz del Calvario. Vivimos muy por debajo del nivel de victoria. eh, lo voy a decir de otra forma. La Biblia dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Sin embargo, si nos examinamos a nosotros mismos y somos sinceros, nos damos cuenta que a veces es al revés. En vez de ir de victoria en victoria, vamos de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de problemas en problemas. Y aunque es importante tener problemas, porque sin problemas y sin ataques no hay victoria y no hay lucha, no hay lucha y si no hay lucha no hay victoria. Sin embargo, una cosa es quedarte ahí porque estás acomodado y otra cosa es saber lo que es tuyo y conformarte porque no quieres luchar. Y hay muchas cosas como la sanidad, como cosas como la unción, cosas como ahora, vuelvo a repetir, la unción, la sanidad, la salvación, la revelación de Dios y de su palabra de una forma más íntima y más profunda, la estrechez de tu relación con Dios. No estoy diciendo que por luchar tú, por hacer un esfuerzo, vas a ganarte esos favores. Lo que estoy diciendo, porque todo eso viene por gracia. Cristo Jesús pagó el precio. Lo que sí estoy diciendo que muchas veces no entramos, no gozamos de ellos y no los vivimos porque estamos muy cómodos, muy apáticos, muy indiferentes. Nos conformamos con algo inferior cuando Dios está esperando darnos algo mucho más grande, superior. En Hebreos 6, capítulo 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia. ¿Os dais cuenta? Hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, la fe y la longanimidad, la fe y la diligencia heredan las promesas. La fe verdadera
siempre está unida a la paciencia y a la diligencia. ¿Y qué es la paciencia y la diligencia? Es la actitud de no parar hasta que no lo has logrado lo que Dios te ha prometido, de rehusar abandonar la lucha, rehusar dimitir hasta que la palabra de Dios te promete y lo que Dios dice que es tuyo, lo tengas y lo estés viviendo. No, yo rehuso dimitir de mi búsqueda diligente por las manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida. Porque la palabra de Dios me dice, deseadlo apasionadamente, deseadlo fervientemente. ¿Quién me ha entendido? Yo rehúso dejar de luchar y por eso le pido al Señor, quita esto de mí, quita lo otro de mí, quita mi debilidad, quita mi deseos de esto y del otro, de la carne, de estar cómodo, de dormir más. Hemos usado el ejemplo de orar toda la noche o de levantarnos temprano. ¿Por qué? Porque sé que el espíritu de vida está en mí, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que ungió a Cristo Jesús, como hemos estudiado últimamente, reposa y está en mí. Y yo sé que hay una unción. Y yo sé que cuando entro en un lugar, la unción y la presencia de Dios tiene que ser tangible. La gente en ese lugar tiene que darse cuenta de la diferencia. Que cuando entro en un lugar donde la atmósfera, entre comillas, o el feeling, como dicen ahora, que no es español, es inglés, pero el ambiente no es el correcto. Pero al entrar yo en ese lugar, contenedor de la gloria de Dios, portador de la presencia, ese feeling, ese ambiente, esas circunstancias tienen que cambiar. No sé si alguien me está entendiendo. Y hasta que no sea mío, hasta que no lo logre, yo sigo fervientemente, rehúso parar. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha prometido. Porque tengo esa gran nube de testigos que lo han vivido antes. Tengo personas en una nube de testigos como Carlos Fini, que 10 kilómetros antes de entrar a un pueblo ya se notaba, la gente notaba la presencia de Dios, la unción de Dios, y se arrepentían de sus pecados antes de predicar el primer sermón. Y otros muchos más que forman parte de esa nube de testigos. Ahora, otra razón por la cual tenemos que luchar, y por eso te he dicho antes al principio, por eso os he dado las dos traducciones de la palabra oposición y violencia, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero también es verdad que el reino de los cielos está avanzando y los violentos, la gente mala, luchan violentamente contra él para que no avance. Entonces, por las dos razones tenemos que entrar en esta actitud de luchar por aquello que es nuestro, luchar por lo que Cristo ha conseguido, luchar porque el gobierno soberano de Dios sea una realidad en mi vida, en mi familia y en mi nación. Todo está en contra de ti. No sé cuántos se han dado cuenta de eso. Que desde el momento que aceptaste a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, todo lo que te rodea está en contra de ti y de que sigas a Dios y de que te metas más profundamente en Cristo Jesús. La cultura está en contra de ti. El otro día hablaba con unos hermanos acerca de la cultura. Está en contra de ti porque es totalmente diferente a la cultura del reino, la soberanía de Dios. La cultura está en contra de ti. La gente que tú conoces, que siguen en el mundo, están en contra de ti. Porque tú has pedido perdón y te has arrepentido de tus pecados, pero ellos siguen en el pecado. Siguen con los mismos juegos de antes y quieren que tú te unas a ellos y seas parte de sus cosas. El sistema terrenal, ok, no estoy hablando del planeta, sino el sistema está en contra de ti. Tu naturaleza, tu naturaleza caída, tu carne está en contra de ti. Y para poder seguir entonces en Cristo y entrar en el reino y gozar del reino,
tienes que ser agresivo, tienes que ser violento. Si tú vienes a Cristo Jesús y pides perdón por tus pecados y crees que Él murió por ti en la cruz de Calvario, lo único que has hecho es entrar. Pero como he dicho antes, el reino de los cielos es muy amplio, incluye muchas cosas y abarca muchas cosas. La Biblia misma dice que Cristo Jesús y su riqueza, su hermosura, su grandeza es inalcanzable, inexplicable. Y hay muchos aspectos de Cristo Jesús que tenemos que conocer y explorar. Yo estoy seguro que cuando Cristo Jesús venga a esta tierra y se manifieste, vamos a sorprendernos, a avergonzarnos, yo creo que a entristecernos de lo que podíamos haber vivido, podíamos haber conocido de Cristo y no lo hemos hecho por no ser agresivos, no saber qué es lo que nos pertenece y qué es nuestro. Vamos a ver algunos ejemplos de la agresividad en el reino y de cómo funciona. En Marcos capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vamos a ver desde el 1 para que veáis el contexto. Días más tarde volvió Jesús a entrar en Cafarnaúm y se oyó que estaba en casa. Aunque no dice aquí, no nos da muchos detalles, yo creo que esta casa era de Jesús. No sé si la compró y era suya en propiedad o si la alquilaba, pero estaba en casa. Y se reunieron muchos, de modo que ya no había sitio, ni aun frente a la puerta, y les hablaba Jesús la palabra a la gente. Volvió Jesús después de varios días, volvió a Capernaum y estaba en casa y se oyó, esa palabra es importante, se oyó que estaba en casa. Y la gente acudió como hacían a menudo y se reunieron todos de tal forma que la puerta estaba toda llena de gente, no se podía entrar, había gente por las ventanas mirando hacia adentro, había gente en las puertas que ya no cabía nadie, no se veía el suelo de tanta gente. Jesús en medio de ellos predicando. Y en el versículo 3 dice, entonces vienen a él 4 hombres cargando a un paralítico, pero al no poder acercarse por causa de la multitud, no podían entrar porque las puertas estaban tapadas, bloqueadas por la multitud. Las ventanas estaban bloqueadas por la multitud que colgaban de ellas para escuchar a Jesús. Estaba todo, no había acceso. Entonces, trayendo a este paralítico, estos 4 hombres, pero al no poder acercarse por causa de la multitud, levantaron el techo de donde él estaba, donde estaba Jesús, y a través de la abertura bajaron el catre donde yacía el paralítico. Ahora, yo no sé lo que hubieras hecho tú, pero aquí vemos un ejemplo claro de la agresividad del reino de Dios, la agresividad para entrar en el soberano, la soberanía, el gobierno soberano de Dios. Cualquiera de nosotros, yo personalmente, yo hubiera dicho, yo soy así, conozco mi naturaleza, mi mujer lo sabe. Cuando voy a alguna oficina, voy a alguna tienda, voy a algún lugar a comprar algo y veo que hay una cola, veo que es difícil conseguir mi meta porque hay colas y hay que esperar. Yo me voy, no suelo esperar. Cualquier creyente con una mente natural hubiese visto que no había acceso, que no se podía entrar, que había una multitud grande, que había gente tapando las ventanas y la puerta. Hubiera dicho a mis compañeros, le hubiera dicho al paralítico, mira, lo siento mucho, pero yo creo que no es la voluntad de Dios que veas a Jesús hoy. Yo creo que no es la voluntad de Dios que seas sanado hoy, porque mira cómo está todo tapado, bloqueado. Es imposible, no es la voluntad de Dios. La próxima vez que venga el pueblo a predicar, te volvemos a traer. Eso es lo que hace la mente natural. Eso es lo que hace el creyente pasivo. Eso es lo que hace el creyente indiferente. Pero ¿qué hicieron estos 4 hombres? Subieron al techo. Antiguamente en Capernaum, en Israel, los techos eran planos y tenían una escalera por el lado donde se subía arriba, porque normalmente cuando celebraban el día de tabernáculos,
montaban una tienda de hojas, de ramas y tal en el techo y dormían ahí 2 o 3 días o hacían su barbacoa ahí en el techo, en la azotea. Entonces estos amigos, estos 4 hombres subieron al techo, quitaron las tejas del techo, rompieron el techo. Ahora imagínate Cristo Jesús, esta es su casa. ¿Qué estáis haciendo? Me estáis rompiendo la casa, no la tengo asegurada. ¿Qué estáis haciendo? Sin embargo, abren un agujero en el techo y descuelgan a su amigo inválido paralítico. Algunos estudiosos dicen que la enfermedad que tenía era esta parálisis cerebral. No sé si conocéis esto, habéis visto casos, es algo horrible, es algo terrible. Lo bajaron y lo dejaron a los pies de Cristo Jesús. Gente violenta, gente agresiva, que no se conformó con las circunstancias porque sabían quién es el que estaba dentro. ¿Quién es el que estaba dentro? Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso. Estaban empujándose, abriéndose camino, abriéndose camino entre la multitud para entrar en el reino de Dios. En el versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos. ¿De quién es la fe? ¿Qué fe vio? ¿Era la fe del paralítico o la fe de ellos? Viendo la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué aprendemos de aquí? Estamos desviándonos un pelín del tema, pero ¿qué aprendemos de aquí? La fe, viendo la fe de ellos. Eso quiere decir, a mí me enseña eso, de que tu fe sirve para atraer a otros a Cristo. Porque muchas veces pues, usamos una excusa también. Decir, es que le estoy hablando de Cristo Jesús y no me quiere escuchar. Le hablo de Cristo y no tiene fe. Oro por él, oro por ella, no tiene fe. ¿De quién era la fe? De ellos. Y lo que aprendemos de este ejemplo es que la fe tuya puede traer a otro, aunque ese otro no crea, a Cristo Jesús, a los pies de Cristo. Y Cristo Jesús va a responder como le respondió a ellos. Viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Oyeron que Jesús estaba en la ciudad. Oyeron hablar de Cristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del oír? ¿Por qué es tan importante el oír? Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Habían escuchado de Cristo. Habían escuchado de su poder. En Marcos 5:24 tenemos otro ejemplo. Y le seguía una gran multitud y lo apretujaban por todos lados. Y una mujer que llevaba 12 años con hemorragia y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado todo lo que tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba. Al oír acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus vestidos, seré sanada. Vemos aquí otro caso de violencia en el reino de Dios. Ahora no hace falta, te voy a explicar un poco. Iba a decir no hace falta, pero creo que sí, porque a veces leemos las historias, los ejemplos en la Biblia, no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Esta situación era era muy mala. Esta situación era límite. Esta situación de la mujer era desesperante. ¿Os acordáis de la palabra desesperación que usamos al principio? Tenía una hemorragia. Se había gastado todo el dinero que tenía. Era una marginada socialmente por causa de su enfermedad. No podía salir de su casa, no podía ir a hacer la compra, no podía ir al súper, no podía acercarse donde había gente. Tenía que estar siempre aislándose de la gente, sin poder visitar a sus amigas, sin poder visitar a nadie, sin poder acercarse a la multitud, viviendo en soledad. Pobre porque se había gastado todo, enferma porque débil, porque sufría 12 años con una hemorragia. Y no sé cuántos saben que a veces necesitamos pasar por situaciones de desesperación, porque en esos momentos de desesperación es cuando estamos dispuestos a luchar con toda nuestra fuerza por lograr lo que Dios nos ha prometido.
No sé cuántos entienden y están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Muchas de las cosas que Dios está haciendo en tu vida hoy, muchas de las cosas por las cuales estás pasando hoy, y lo sé porque Dios está obrando, como he dicho al principio, es porque Dios quiere llevarte a un lugar, a un momento de desesperación. Está tratando de ponerte en un momento de desesperación. Ahora puedes reaccionar de dos formas o decir, la lucha es muy grande, me quedo como estoy, no pasa nada. Total, soy salvas, total, estoy dentro del reino. O puedes decir no, porque hay cosas grandes en Dios. Hay unción, hay visión, hay sueños, hay revelación, hay bendición, no solamente para mí, sino para los que me oyen. Fijarse en el versículo 27. Cuando oyó, porque es importante oír. Vuelvo a repetir, porque la fe viene por él. Oír, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás. Cuando oyó hablar del Cristo vivo, Jesús de Nazaret, se acercó por detrás y le tocó el manto. Ahora la fe verdadera es diligente, la fe verdadera es activa, la fe verdadera se abre paso entre la multitud, con su cuerpo frágil, enferma, perdiendo sangre 12 años con hemorragia, imaginarse, frágil. Sin embargo, empujó, luchó y se abrió camino entre la multitud. ¿Por qué? Porque había decidido tocar el manto de Cristo Jesús. Tocó el manto de Cristo Jesús y fue sanado. Pasó todos los obstáculos que habían delante de ella. El obstáculo del rechazo social, el obstáculo de que era una mujer, el obstáculo de la multitud. En el versículo 29 dice, y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa enfermedad. Y fíjate cómo responde Jesús. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le responden, ves que te apretuja la gente y aún así preguntas quién me ha tocado. Te están apretando por todos lados, te están tocando por todos lados. Pero Jesús siguió mirando. Ahora, yo creo que Jesús sabía quién fue, pero siguió mirando, miró a un lado, miró al otro, miró a la multitud para ver quién lo había hecho, quién lo había tocado. Y la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. ¿Por qué temblaba de miedo? Porque si se enteraban quién era y lo que había hecho, una mujer inmunda, una mujer rechazada, una mujer marginada, lo hubiesen apedreado ahí mismo. Y no solamente por acercarse y meterse entre la multitud, sino por tocar el manto santo del Hijo de Dios. Sin embargo, no había nada, ni el temor, ni el miedo a ser apedreada, a ser rechazada, que impidió que por violencia, agresivamente, tomara lo que le pertenecía y entrara en el reino. Le contó a Jesús todo lo que había pasado y Jesús le dice, vete, tu fe, vete en paz, le dice, tu fe te ha salvado. Esto era una mujer violenta. En Marcos 10:46 tenemos otro ejemplo. No sé si os estáis dando cuenta de lo que es la violencia en el reino. Marcos 10:46. Después llegaron a Jericó. Esa misma tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Y se encontró un hombre ciego, mendigo, llamado Bartimeo, que quiere decir quiere decir hijo, Timeo, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino y al oír, ¿por qué es importante el oír? Porque la fe viene por el oír.
¿Os estáis dando cuenta? Y hasta que no oigamos la palabra y nos demos cuenta de lo que dice, no vamos a ser agresivos. Estamos tan acostumbrados a oír sermones, a oír palabra, a oír promesas, a leer las promesas esas con dibujitos que cuelgan en el Facebook. Estamos tan acostumbrados que oyendo no oímos. Y es por eso que Dios a Israel le dice, el que tenga, y al mundo entero le dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando oímos es cuando cogemos, cuando oímos es cuando nos damos cuenta de lo que Dios está diciendo. Nuestra fe aumenta para ser agresivos, para ser violentos. Aquí la palabra de Dios habla de este hombre Bartimeo. Y cuando oyó que era Jesús, el que venía, Jesús de Nazaret, ¿os dais cuenta el título que usan de él? Tanto Bartimeo como la mujer. Y como el próximo ejemplo, si nos da tiempo, veremos. Jesús de Nazaret quiere decir Jesús de Nazaret, Jesús hijo de David, como dice un poco más adelante. Ese título, Jesús hijo de David, era Dios, Jesús mismo se lo dio a él para representar el Mesías. Yo soy el Mesías que estabais esperando. Yo soy el ungido de Dios. En el versículo 47, al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Aquí vemos la violencia. Se puso a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. ¿Os acordáis de aquellos que están en contra, aquellos que se van a oponer a que tú recibas? Tú estás gritando diciendo, Señor, quiero moverme en los dones. Señor, quiero ver tu gloria. Señor, quiero conocerte mejor. Señor, quiero que me uses. Y vas a encontrarte con oposición. Vas a encontrarte con aquellos que van a decir, calla, no interrumpas, no pidas. Si Dios no te lo ha dado es porque no quiere que te lo des, te lo tengas. Sin embargo, la desesperación grita y le da igual lo que los demás digan. En la iglesia, en la casa de Dios hay que estar callado, no hay que hacer ruido. En la casa de Dios, como escuchaba un predicador esta semana, hay que entrar despacito, de puntillas para no hacer ruido. No hay que hacer ruido para no interrumpir la predicación de la palabra. No hay que hacer ruido. Y te digo sinceramente, hermanos, que la predicación de la palabra no es lo más importante en nuestras reuniones. Lo más importante en nuestras reuniones es la presencia de Cristo Jesús y el permitir que aquellos que están entre nosotros y necesitan tocar el manto de Cristo lo puedan tocar sin que nadie se lo prohíba. Que aquellos que están gritando diciendo, Señor, ten misericordia de mí, necesito ser salvo, puedan hacerlo sin que nadie nos calle. Que aquellos que con su fe traen a sus amigos a los pies de Cristo para que Jesús obre en sus vidas, puedan hacerlo sin que nadie se moleste porque han hecho un agujero en el techo o que han roto un hueco en la pared para poder llegar a Cristo. Cristo Jesús está compartiendo. Cristo Jesús está predicando aquí a la multitud. Y este hombre Bartimeo está gritando, interrumpiéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Así que llamaron al ciego. Y os dais cuenta cómo la multitud cambia de repente de actitud. Primero le decían, cállate, deja de interrumpir. Y ahora, ¿qué le dicen? Como es Jesús el que la llamaba, le dicen, ánimo, levántate, te está llamando. Levántate. Y tirando a un lado, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Arrojando su capa. Violencia, porque era violencia. Esta capa era lo que le daba licencia para mendigar, permiso para mendigar. Esta capa era su forma de ganarse la vida, era su sostén. Esta capa representaba su identidad. Esta capa representaba todo lo que él era y todo lo que él tenía. Sin la capa no tendría permiso para mendigar. Sin la capa no tendría un lugar donde la gente echara las monedas. Fue agresivo, violento. Arrojó su capa a un lado, se levantó
y fue a Cristo, y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Aquí aprendemos otra mini lección acerca de la oración, y cuando le pidas algo a Dios tienes que ser específico. ¿Qué quieres exactamente? Este hombre pudo haber pedido cualquier cosa, pudo haber dicho, dame dinero para no tener que mendigar más, sino que le dice, Señor, quiero ver, quiero recuperar mi vista cuando te acerques a Dios. Cuando te acerques a Dios en desesperación, en oración, sé específico. Si quieres moverte en profecía, díselo, Señor, quiero hablar en tu nombre y quiero profetizar. Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué hay en mi vida que tengo que quitar? ¿Qué obstáculos hay para que tu palabra salga de mi boca y bendiga a los demás? Señor, quiero orar por los enfermos porque quiero ver tu nombre glorificado. Señor, lo quiero. Y el Señor va a ver los obstáculos, quita el orgullo, quita la vanidad, quita cualquier motivación que no sea de Dios, el querer hacerte famoso y humíllate delante, como hemos leído antes, humillaos delante de Cristo y Él os exaltará. Pero yo lo quiero que tu nombre sea exaltado. Señor, quiero ver avivamiento en esta nación. Quiero ver, como hemos visto antes, la soberanía, el gobierno soberano de Dios manifestarse en España. Señor, no reposo. Señor, me levanto temprano, me acuesto tarde, busco tu rostro. Ayuno, pero quiero ver, Señor, en el reino. Vamos a ver un ejemplo más en Mateo 15, versículo 21. Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y la mujer cananea de las inmediaciones de cerca de ahí salió a su encuentro gritando, otra vez, gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente porque está endemoniada. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no responde ni una sola palabra. Jesús la ignora. Jesús la ignora. No sé si tú alguna vez te has sentido ignorado por Cristo. No sé si tú alguna vez has creído que Jesús te está ignorando. Y eso es lo que hacen muchos creyentes. Creen que Jesús los ha ignorado. Creen que sus oraciones no tienen poder. Como no ven la respuesta inmediatamente, creen que Jesús no ha respondido. Y empiezan a decir cosas como, oh, no sería la voluntad de Dios. No sería la voluntad de Dios. Y dejan de orar, dejan de luchar, dejan de ser agresivos, dejan de apasionadamente entrar en el reino. Fijarse bien lo que hace la mujer. Jesús no respondió palabra. ¿Qué hace la mujer? La mujer entonces empieza a clamarle a los discípulos. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. O sea que la mujer no se conformó. Si Jesús me ignora, voy a clamar a los discípulos. Jesús, despídela, nos está molestando, no deja de gritar, no deja de perseguirnos. Mi hija está endemoniada. Y al final Jesús le responde, yo no fui enviado sino a las ovejas de Israel. La mujer en ese momento podía haber hecho lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho. Podía haber dicho, mira, no es la voluntad de Dios. No soy de las ovejas perdidas de Israel. Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. Me voy a ir a mi casa, voy a aguantarme, voy a aguantar a mi hija como pueda. Sin embargo, la fe continúa. ¿Por qué continúa persiguiendo? La fe continúa luchando. ¿Por qué? Porque como dice más adelante, oyó hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Jesús una vez más, la tercera vez, la rechaza. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Ahí cualquiera de nosotros se hubiese dado por vencido. 3 o 4 veces le he pedido y las 3 o 4 veces me ha rechazado o me ha ignorado. Sin embargo, la mujer dice, sí, Señor,
pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le responde: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Os dais cuenta? Esa es la agresión, la agresividad, la violencia del reino. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob luchó con Dios y cuando rayaba el alba, el ángel de Dios le dice: suéltame que me tengo que ir. Y Jacob, ¿qué le dice? A Jacob le dice: sí, Señor, vete, es tu voluntad, es tu tiempo. O le dice: no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Hay veces que Dios está obrando en nuestra vida porque quiere que entremos más profundamente en Cristo, más adentro del reino, que no nos quedemos en la puerta, en la entrada. Y nos permite pasar por situaciones que nos van a llevar a la desesperación. Entremos al reino. Venga tu reino, o como hemos visto en el griego original, venga tu gobierno soberano sobre esta tierra y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y esto de ser desesperado, violento, agresivo, no se trata de ser agresivo con Dios, sino agresivo con las promesas, con lo que la palabra, contigo mismo, con lo que Dios te ha prometido. Es algo que hay que hacerlo privadamente entre Dios y tú, porque muchos quizás no, como he dicho antes, se van a oponer, pero sé agresivo, sé desesperado, busca lo que sabes que te pertenece en el pacto, en las promesas, en el